FDA aprueba a tratamiento vía oral para COVID-19. El molnupiravir sería aprobado por la FDA, noticia importante que se dio este 23 de diciembre. ¿Qué significa la aprobación del molnupiravir? ¿Cómo ello va a ayudar al manejo de la pandemia? En este video vamos a hablar sobre cómo actúa el molnupiravir y cuál es el significado de su aprobación. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia bastante buena. Este 23 de diciembre, a un día de Navidad, se habría aprobado por la FDA en Estados Unidos el uso de emergencia del molnupiravir, un fármaco vía oral anti-COVID desarrollado por Laboratorios Merck. En este video vamos a compartir cuáles son sus indicaciones. No olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas y en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que en las pasadas 48 horas buenas noticias se han presentado sobre todo en Estados Unidos, dado que la FDA el 22 de diciembre aprobaría al Paxlovid, fármaco vía oral desarrollado por Laboratorios Pfizer, y este 23 de diciembre habría aprobado al segundo fármaco vía oral contra COVID-19. Hablamos del molnupiravir. Con ello se sumarían sobre todo una nueva etapa en el manejo de la enfermedad COVID-19, tomando en cuenta las ventajas de tener un tratamiento vía oral para tratar la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Es muy importante que el Paxlovid y el molnupiravir son dos fármacos vía oral que se administran en el tratamiento de la enfermedad COVID-19. No son fármacos preventivos. Estos dos fármacos no actúan sobre la proteína S, una ventaja que les da con respecto a las variantes del coronavirus. Como entenderemos, a lo largo de la pandemia hemos evaluado la situación de la presencia de las variantes del coronavirus, situación que llevó a la OMS el 31 de mayo de 2021 a determinar una clasificación de las variantes, tomando en cuenta como variantes de preocupación y variantes de interés. En base a ello, la última variante descrita ha sido la variante de preocupación Omicron, la cual fue descrita el 26 de noviembre de 2021 y actualmente estaría causando un problema bastante serio, sobre todo con lo que se registra en las últimas 24 horas en Reino Unido, en donde se ha registrado un pico y récord máximo de contagios, teniendo más de 120.000 contagios en un solo día. Ante ello, la reacción de la aprobación de estos fármacos vía oral es una buena noticia. Estados Unidos este 23 de diciembre aprobaría la píldora de Merck contra COVID-19 frente a la ola que está en espera lamentablemente por la variante Omicron. Este jueves 23 de diciembre la pastilla antiviral de Merck contra COVID-19 habría sido aprobada por la FDA. Es importante tomar en cuenta que luego de varios estudios quedó demostrado que el fármaco conocido con el nombre de molnupiravir reduce las hospitalizaciones y las muertes por coronavirus en un casi 30%. El ensayo clínico se realizó durante las primeras etapas del contagio en personas que padecían enfermedad de alto riesgo. El medicamento fue autorizado para el tratamiento de COVID-19 leve a moderado en adultos que padecen enfermedades graves o que tienen riesgo de morir por su edad, incluyendo el asma y la obesidad, así como para quienes los tratamientos no son accesibles o no son clínicamente apropiados para ellos. Es importante que el molnupiravir, a diferencia del Paxlovid, estaría indicado en personas mayores de 18 años. Situación diferente a Paxlovid porque la indicación que se daría para Paxlovid sería ya desde los 12 años para arriba. Es muy importante entonces que con esto se sumarían dos tratamientos vía oral que ya estarían aprobados por la FDA y que van a ayudar a contener el avance de la pandemia, al actuar sobre todo específicamente en la replicación del SARS-CoV-2. El Paxlovid y el molnupiravir no actúan para evitar la infección, actúan como tratamientos al evitar la replicación del virus, es decir, evitan que el virus se siga reproduciendo. El Paxlovid actuaría a nivel de proteasas que permiten que el virus pueda cortar sus proteínas y formar y ensamblar nuevos virus. Por el otro lado, el molnupiravir actúa como un antagonista ribonucleótido
afectando al ARN viral y de esta manera evita que el virus se replique. Es importante mencionar que la presentación del molnupiravir se da en cápsulas de 200 miligramos y se debe tomar cada 12 horas una cápsula durante un máximo de 5 días. Situación similar a la que se da con Paxlovid. El Paxlovid también se da en vía oral y se da cada 12 horas por 5 días. Otro punto a mencionar es de que el medicamento solo va a ser indicado mediante receta médica y no se le va a dar a niños o sobre todo a personas menores de 18 años, dado que se ha demostrado que puede afectar el crecimiento de los huesos y los cartílagos. Es por ello que nosotros debemos tomar en cuenta estos datos. El Paxlovid se puede dar a mayores de 12 años, el molnupiravir solo a partir de los 18 años. En base a ello, Estados Unidos entraría a una nueva etapa en la pandemia COVID-19, a la aprobación de los tratamientos vía oral, a los fármacos que van a ayudar a contener y sobre todo tratar de detener el avance de las variantes del coronavirus, en especial Omicron, que es una variante que ya se pronostica que va a afectar a Estados Unidos y ya está afectando en estos momentos y va la situación a complicarse en los siguientes días. Con ello tenemos nosotros ya 2 fármacos vía oral que han demostrado eficacia frente no solo al SARS-CoV-2 sino a sus variantes y que van a ayudar a evitar mortalidad y cuadros severos. Estos fármacos no reemplazan a las vacunas. Estos fármacos no son profilácticos para evitar contagios de COVID-19. Estos fármacos son tratamiento para COVID-19. La indicación es que un paciente haya sido infectado por SARS-CoV-2 y se dé en las etapas iniciales de la infección, para de esta manera tener una mejor acción. El fármaco, cuando ya el paciente esté con más días de la infección, lamentablemente la acción de este fármaco no va a mostrar utilidad. Es por ello que estos fármacos deben ser dados y administrados en las etapas iniciales de la infección. Con el molnupiravir aprobado el 23 de diciembre y el Paxlovid aprobado el 22 de diciembre, Estados Unidos ingresa a una nueva etapa en la pandemia, a la etapa de la terapia vía oral contra COVID-19. Una situación que los expertos estiman va a ayudar a evitar que los contagios terminen en una gran mortalidad. Es muy importante tomar en cuenta esta investigación. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante importante. Se aprobaría por la FDA este 23 de diciembre el molnupiravir, un fármaco vía oral desarrollado por Laboratorios Merck y que ello se sumaría a la reciente aprobación que se dio el 22 de diciembre por la FDA del Paxlovid, un fármaco desarrollado por Laboratorios Pfizer. Paxlovid y molnupiravir serían los nuevos mecanismos de tratamiento que se tendría en cuenta para el manejo de la pandemia por COVID-19. Es muy importante que estos fármacos no actúan sobre la proteína S, actúan específicamente sobre etapas principales de la replicación del virus y con ello las variantes no afectaría su manejo y su mecanismo de acción. Dato bastante importante porque van a ayudar a contener la mortalidad y sobre todo los casos severos de la enfermedad COVID-19. El molnupiravir es un fármaco que actúa como análogo ribonucleótido interfiriendo con el ARN del virus. Paxlovid es un fármaco antiproteasa que evita que las proteasas del virus corten las proteínas del mismo para ensamblar las partículas virales. Con ello, el tratamiento se sumaría al efecto que podrían tener las vacunas. A diferencia de Paxlovid, molnupiravir solo estaría indicado en personas de 18 años a más, dado que se ha demostrado que afecta el crecimiento de huesos y cartílagos. Por otro lado, Paxlovid se indica en personas mayores de 12 años. Es importante conocer estos datos y sobre todo entender que Estados Unidos ingresaría a una nueva etapa de la pandemia, al manejo y tratamiento vía oral. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender
sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.